de lo que ya tuve el accidente, pues salí de ese trabajo. Fue mucho tiempo que me ausenté, tenía que hacer terapia, tenía que hacer curaciones y tantas cosas. Entonces ya no estaba trabajando. Yo nunca le había dicho a la Andre que había sido cristiano, que conocía de Dios. Sí, pero fue donde Dios también le enganchó a ella. Pasaron una serie de cosas en donde entendimos que la paga del pecado es la muerte y que el diablo vino para robar, matar y destruir. Estábamos indecisos, un poco con miedo, un poco con temor, decíamos, ¿será que nos reciben o no? Pero recuerdo que sí, habían los grupos de amistad, no había mucha gente y tuvimos ahí una conversa con usted. Fue muy especial ese tiempo también. Y fue como la promesa que yo le hice al Señor. Dije, Señor, yo necesito tiempo para servir. ¿Sí? Yo creo que no es negociable el servicio. Ahí fue donde Dios empezó también a confrontarme, a tratar también mi vida. Y fue donde dije, no, definitivamente necesito dejar todas estas cosas. Si te está generando problemas, o sea, tienes que identificar y tener límites, tal vez, identificar eso. Creo que es lo que yo no lo analizaba al principio. Honra, respeta y mírate con ella hasta el último. Fue lo que dejó mi papá también de lección para nosotros. Bienvenidos a Verso Podcast, suscríbase a YouTube y a Spotify. Continuamos con las historias de vidas transformadas por el poder y por el amor de Dios. Y sabemos que este contenido está siendo de mucha edificación para ti, así que te pedimos que dejes tus comentarios en YouTube, dejes tus comentarios en Spotify y la mejor forma con la que nos puedes ayudar es compartiendo con tus amigos y con tus familiares. Hoy tengo un invitado muy especial, tengo a mi querido Robert Navarrete, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo está mi paz? Muchas gracias por la invitación. Bien, me siento muy bien agradecido, así que vamos a ver cómo nos va en esta conversación. Sí. Pues Robert, yo te digo Robert, pero tu nombre correcto es Carlos Roberto o Roberto Carlos. Roberto Carlos. ¿Y no te pusieron por algún cantante o alguna cosa así de los 70s? Mis papás decían por el futbolista, pero no creo que va por ahí. No fuiste por el fútbol, ¿no te fuiste al fútbol? Casi no mucho. Sí. Lo que pasa es que había alguien más que se llamaba Carlos, me acuerdo, en la iglesia, y para no confundir, por Carlitos ya alzaban a ver los dos siempre, así que te quedaste de Robert. Con Robert. Ajá, conmigo. sí, Bueno, ¿cuánto tiempo nos conocemos? Nos conocemos 17 años, mi paz. Sí, me acuerdo que te ibas al ejército. Claro, yo estaba en los 17 años cuando sí. empezó a darme el discipulado. Sí, me acuerdo que en ese tiempo, en la iglesia donde estábamos éramos líderes y empezamos un proyecto llamado Proyecto Felipe. Era un proyecto de discipulado donde nos daban, creo que era primero iniciamos con el Evangelio de Juan y luego habían unos 2 libros más y nos encomendaban, ese era un discipulado 1 a 1 que se llama, ¿no? Entonces me acuerdo que me asignaron que yo tenía que discipularte a ti y me acuerdo que te di creo que una clase, ¿no? ¿Una o 2 clases? No me acuerdo. 2 clases, en la tercera ya le di la noticia de que me iba a hacer. Te di 2 clases y a la tercera me voy al ejército, me dijiste, me voy a prestar servicio militar y de ahí te desapareciste. ¿Cómo te fue en el servicio militar? Bueno, fue una temporada de aprendizaje, de formar el carácter también, porque estábamos en una temporada como familia misma un poco complicada en el tema emocional y así. Entonces fue como una ayuda el servicio militar. De desconectarme de aquí de la gente, de la familia prácticamente, porque allá estuve un año entero y me enviaron a la frontera. Entonces casi no regresé mucho acá. ¿Pero a la frontera norte, por acá por el Carchi? Ajá, por el Carmelo. El Carmelo. Ajá. Entonces fue una temporada de formar mucho el tema del carácter. Y de aclarar también algunas cosas. Pero no es que dijiste voy a hacer carrera militar luego de eso, ¿no? De hecho, no me gusta el tema de las carreras militar, no me agrada mucho por el viaje de la gente, cómo es el estilo de vida. De ahí la formación es bastante interesante, pero como para hacerle carrera, no me llamaba la atención. Por cumplir, digamos, ya cumpliste eso. Luego de eso regresaste, me acuerdo, y apareciste una vez más ya por acá. ¿Qué hiciste luego de que viniste de allá? Al momento que regresé del servicio militar, empecé a prepararme con el tema de chofer, buscando ya oficio. Ya regresé con otra mentalidad también. Ayudándole a mi mamá también en la panadería, ya tenía una panadería. Entonces fue más bien por ese camino. Andar más. Y de ahí ya asomaste con enamorada.
Tiempo después fue cuando me salió un trabajo en Otavalo. Ajá. Ahí estaba trabajando con una tía que es de mi esposa. Ajá. Y de ahí pues ya fui Poco a poco. conquistando y de ahí aparecí con ella. Estabas en modo conquistador. En modo conquista. Ya, o sea, que fuiste a aprender cómo cómo dar de cacería también en el ejército. Algo. Pero fue también un tiempo de conocer también gente del momento de regresar. Ajá, ¿Y cómo le conociste a Andreita, a tu esposa? Fue por un favor que le hice a esta tía. Ajá. Me decía que le dé llevando una ropa a la universidad. Ya. Entonces, como yo ya estaba en modo cacería, dije, voy a hacerle ese favor. Así que llegué a la universidad y le pregunté el nombre, sí, es tu tía, sí. Así que después que le entrego la ropa, le digo, si deseas puedo darte un aventón a la casa o algo así, hecho el galán. Entonces, ella bien indiferente, ¿no? Gracias, se dio la vuelta y se fue. No te hacía caso al inicio. No, fue duro, fue. Ah, sí, pero ahí estábamos constantes y firmes. Insistente. Eso, así que así de a poco le fui conociendo. Ya. De ahí siguieron un proceso paso a paso. Pero no estabas en ese tiempo anclado en la iglesia, recuerdo que todavía no. De hecho, más estuve en el tema de trabajo, sino que yo le conocí a mi esposa, bueno, empezamos a chatear el 17 de diciembre del 2011. Ya. Empezamos a chatear. ¿Por Messenger? Claro, en ese tiempo por Messenger y por mensajes de texto. Así que 17 de diciembre empecé a conocerle así, llamándole, escribiéndole así. Yeah. Y el 23 de diciembre tuve un accidente, antes de Navidad. Tuve un accidente en la vía Ibarra-Otavalo. Uh-huh. En el vehículo que íbamos, pues, se volcó y prácticamente estuve delicado hasta el 5 de enero, Paz. Ya. Entonces, todo ese tiempo más bien me desaparecí. Ella de haber dicho, este man ya se dio por vencido. Ya. Pero, no sé, creo que la tía le había contado que tuve el accidente y así. Luego de eso, pues ya salí el 5 de enero, ya estuve bien ya, como para salir. Ajá. Y de ahí ya seguiste tu proceso. Sí. Ya. Luego de eso, recuerdo que, me salió un trabajo en una empresa grande aquí en el Ecuador. Y ya estaba con Andreita, ya estaba algún tiempo, ya estábamos saliendo, ya estuve en ese proceso también. Y recuerdo que mi hermana, la Verito, nos invitó al aniversario de la iglesia en ese tiempo. Ya, ahí fue cuando volví nuevamente acá. Ya. Y ya nos volvimos a encontrar con usted. Fue prácticamente a los 4 años de lo que me fui al servicio militar. Ahí regresé. Ahí en ese tiempo nosotros estábamos en otro ministerio, sí, estábamos en otro ministerio y recuerdo que ustedes ya aparecieron, pero no me acuerdo si ya vivían juntos, creo que ya vivían juntos o no, o estaban en noviazgo todavía. Estábamos en noviazgo todavía, todavía no vivíamos juntos, ella vivía en su casa con su familia y yo en la mía, pero ya frecuentábamos mucho, prácticamente ya estábamos en una relación seria, ya teníamos algunos planes, pero estábamos en una temporada también un poco difícil en el tema económico, porque de lo que ya tuve el accidente, pues salí de ese trabajo, fue mucho tiempo que me ausenté, tenía que hacer terapias, tenía que hacer curaciones y tantas cosas, entonces ya no estaba trabajando. A raíz del accidente, pues me endeudé y tenía una deuda un poco pesada para la edad que tenía, pues tenía apenas 21 añitos, entonces era un poquito complicado. Pero recuerdo que cuando vine al aniversario de la iglesia, fue un cambio de temporada, porque recuerdo que estábamos bajoneados y Mary estaba repartiendo, íbamos a hacer un bingo, estaba repartiendo las cartillas y me dice, cartilla, yo dice, no, gracias, y mi hermana dice, sí, denles nomás las cartillas, y nos da las cartillas, y recuerdo que esa noche nos ganamos prácticamente todos los premios con una sola cartilla. Entonces, hasta ya me daba como cosas de ir a retirar el premio. Pero era como que señales de parte de Dios de que nuevamente me estaba llamando a casa. Así que decidimos con André seguir el discipulado con la Pasarita. Y nuevamente empezamos con un proyecto Felipe con la Paz. En ese tiempo. Pero ustedes eran cristianos desde niños. ¿Tu mami era cristiana de niños o cuánto tiempo fueron cristianos? Mis papás, yo nací en un hogar cristiano. Ya. Sí.
Mis papás nos llevaban a la iglesia de pequeños y prácticamente creo que fue donde nos estaban formando de pequeñitos. Ajá. Luego, como le comentaba, pasaron una temporada un poco difícil en la familia y ahí fue donde el enemigo prácticamente me jaló a mí Te sacó me sacó de los caminos. de los caminos de Dios. Ajá. Sí. Entonces, ya para eso, pues fue que Dios estaba nuevamente llamándome. Yo nunca le había dicho a la Andre que había sido cristiano, que conocía de Dios. Sí, pero fue donde Dios también le enganchó a ella. Ya. Sí. Dios utilizó su vida para nuevamente atraerme a mí a los caminos de Dios. Claro, y es curioso porque a veces pensamos que porque yo tengo mis hijos en un hogar cristiano, ellos automáticamente ya tienen un encuentro con Jesús, ¿no? Y nosotros siempre hablamos de eso, ¿no? Que Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y el hecho de haber crecido a veces en un hogar cristiano, lo que tiene son hijos que son religiosos, ¿no? Religiosos porque pues saben de Biblia, cuántas veces las clases de escuela dominical a los niños, saben las historias bíblicas, conocen, saben cómo funciona todo lo que es la iglesia, saben canciones, cantan, pero eso no necesariamente quiere decir que tengan un encuentro. Y nosotros siempre les decimos eso, ¿no? O sea, que hay que nosotros propiciar y procurar que los hijos tengan su propio encuentro con Dios, pero no es automático. Y en tu caso, me imagino, fue eso también, ¿no? Un tiempo de pronto te apartaste al mundo, pero la semilla estaba ahí dentro. De hecho, cuando estaba apartado de los caminos de Dios, el Espíritu Santo siempre me confrontaba. Siempre me confrontaba. ¿De qué formas? ¿Cómo sentías eso? Ejemplo, yo tenía amigos no cristianos, ¿sí? Y salíamos a veces por ahí alguna farra, y siempre había eso de que estoy haciendo mal, yo no pertenezco aquí. Era esa temporada como de dolor, como de qué puedo hacer y así. Y era donde trataba tal vez de salir de esa realidad, saliendo con mis amigos o saliendo con mis primos y así. Pero siempre el Espíritu Santo me confrontaba. Y yo decía, había una voz en el fondo. Sí, no pertenezco a ese lugar. Ajá. Sí, y yo creo que fue cuestión de tiempo también, de que Dios nuevamente nos vuelva a encaminar. De ahí seguiste tu proceso de discipulado poco a poco y ya te fuiste conectando poco a poco a la iglesia, ¿o no fue tan rápido? Me fui conectando poco a poco a la iglesia. Ahí fue donde ya usted también fue más intencional con nosotros con el tema del noviazgo, porque con Andreita decidimos salir a vivir juntos, pero no nos casamos en ese tiempo. Entonces, usted nos decía que trabajemos con los jóvenes, pero decíamos cómo vamos a trabajar, no tenemos ni siquiera testimonio, estábamos en desorden. Y de ahí fue cuando usted nos dijo, deben ordenar. Y de ahí hablamos con Andreita y pusimos fecha. Me acuerdo que ya tomaron la decisión de casarse, porque uno ve potencial, pero a veces uno es que como que hace el empujón para que así la gente vaya tomando esa convicción, ¿no? Y sintiéndose un poquito acorralada las personas para que vayan tomando la decisión de qué estoy haciendo, si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. Y creo que muchas veces nosotros como líderes o pastores tenemos que ser intencionales con la gente, porque uno ve el potencial en las personas. Como digo, yo trato de ponerme los lentes de Jesús, ¿no? Para ver a la gente de la mejor manera. Y a veces uno tiene que ser intencional de irles empujando para que vayan decidiendo. Sí, ¿qué pasó? Yo creo que, bueno, ahora ya conociendo un poco más y hablando con la gente, tratando, yo creo que muchas veces estamos cómodos, Paz. Nos sentimos cómodos y estamos como tranquilos, así, en nuestra zona de confort. Y cuando nosotros como líderes o cuando en ese tiempo usted nos decía, deben ordenar, porque trae bendición y tantas cosas, y nosotros no la veíamos así. Decíamos, no, o sea, no creo que sea necesario. Y muchos yo creo que hoy también lo dicen, ¿no? Estamos bien así, no es necesario casarnos, vamos a conocernos, vamos a ver qué pasa. Y yo creo que eso estábamos también con mi esposa. Cuando ya hablamos con usted y todo, dijimos, no, pues estamos haciendo mal. Y en realidad pasaron una serie de cosas en donde entendimos que la paga del pecado es la muerte y que el diablo vino para robar, matar y destruir. Ahí fue cuando decidimos despertar y dijimos, no, estamos primero en pecado. Y aparte de eso, pues va a haber consecuencias. Entonces ahí fue donde dijimos, no, vamos a ordenar y vamos a hacer las cosas bien. Claro, porque el hecho de casarme por lo civil no quiere decir que yo me haya casado con la bendición de Dios, ¿no? Porque la bendición del hombre tiene un peso, obviamente jurídicamente, no legalmente. Tenemos una constitución y sabemos que el juez del registro civil es el que prácticamente
firma el contrato de matrimonio, pero pues el juez a la final no es un ministro, ¿no? Y cuando de parte de Dios, un ministro, un siervo de Dios viene y te bendice, ¿no? Dentro del acto del matrimonio, con testigos, también con los ministros como testigos, con las familias como testigos, es la bendición de Dios y la cobertura de Dios porque es espiritual, ¿sí? La bendición es espiritual y eso a veces es lo que no se entiende. Claro, es que cuando vamos por el civil era como por cumplir aquí, ¿no? En la ley, decimos bien. Pero cuando decidimos casarnos por la iglesia, con la bendición de Dios, fue un pacto. Realmente hicimos un pacto con el Señor. Entre mi esposa, yo, Dios. Y fue una decisión, yo creo que de las más importantes de nuestra vida. Las más importantes porque tenemos una convicción clara de hacer las cosas bien. Sí. Entonces ahí fue donde ya decidimos casarnos por la iglesia. Y recuerdo que al siguiente día usted oró por el vientre de mi esposa. Yo eso no me olvido porque era clarito. Nos vamos a ir de luna de miel. ¿A dónde se van? A tal parte. A la playa. A la playa. Y recuerdo que ella dijo, permítame orar. Y fue así cuando mi esposa quedó embarazada también de nuestra nena de Camila. Yo bendije y tú hiciste tu parte, obviamente. Claro, la fe sin obras es muerta, dice la palabra. La luna de miel. Ya. Entonces eso pasó. Y realmente la bendición de Dios es la que nos llena de alegría, de gozo y completa, porque hay gente que yo veo que se casa, busca la bendición de un ministro, de un pastor o un sacerdote, qué sé yo, ¿no? La bendición de parte de Dios, pero no hay una convicción y no hay una conciencia, ¿no? Clara de que vamos a hacer que esto funcione. Porque hay gente que se casa con una ilusión, pero con convicciones muy superficiales, ¿no? Pero otra cosa es cuando ya tiene una convicción profunda de que no, Dios nos va a bendecir, no solo me va a bendecir, nos va a bendecir y su bendición, su cobertura va a estar sobre nosotros y yo voy a encargarme de obedecer, ¿sí? Todo lo que sea necesario, las leyes de Dios, los mandatos de Dios para hacer que ese matrimonio florezca, funcione y que su bendición esté sobre nosotros, ¿no? ¿Y qué consejo le puedes dar a una parejita que de pronto están conviviendo, ¿sí? Están conviviendo, no se han casado ni por lo civil ni por la iglesia y que dicen, no es necesario, eso es algo muy religioso, eso no es necesario, lo importante es que nos amamos? Porque yo escucho muchos parejas, no, lo importante es el amor, ¿sí, no? ¿Qué consejo le darías? Bueno, de hecho, últimamente hemos estado hablando con algunas parejitas que no están casadas y con esta última pareja que hablamos, yo les decía, les conté un poco de nuestra historia, pero yo les decía, deben casarse. Porque ellos me comentaban y decían, tenemos planes de esto. Les dije, sí, pero si ustedes no se cansan, esos planes no están en bendición. Sí, son planes suyos. Y la Biblia dice que los planes de Dios son mucho más grandes que los nuestros. Entonces dije, cásense, hagan las cosas bien, les va a traer bendición. ¿Y qué les impide? Les dije yo. ¿Qué les impide casarse? ¿A ti te impide algo? No, realmente no estoy atado a nada. Y a ti tampoco, háganlo. Así que muy pronto también vamos a ver bodas. Yo creo que sí, si una pareja está indecisa o tal vez cree que simplemente nos amamos y ya está bien, yo creo que no, necesitan la bendición de Dios. Necesitas que Dios cubra tu matrimonio, luego cubra a tus hijos y yo sé que vas a traer bendición a tus generaciones. Sí, y las generaciones son bendecidas, ¿no? Por los padres que son obedientes, ¿no? Papá y mamá son obedientes a Dios y en ese camino es donde Dios también va generando también una cultura de bendición y de honra al Señor, porque al final obedecer al Señor es honrar, ¿no? Sus estatutos y su manera, porque a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero es importante hacer las cosas a la manera de Dios. Yo recuerdo en una consejería una parejita que llevaban 7 u 8 años de enamorados, ya novios y todo el tema, ya gente, te hablo de gente grande, ya cerca de sus 30 también. Y yo me acuerdo que tuvimos una consejería, por decirte, martes, y yo les decía, ¿qué impide que el domingo se casen? Y se quedaron así casi, como que se asustaron, ¿no? Claro, hoy es martes, digo, ¿qué necesitas para casarte? ¿Necesitas un ministro? ¿Necesitas tú más que conocerse? Ya se conocen 8 años, ¿no? Y yo les decía, o sea, tranquilamente, en este tiempo planificas, solo vas, hablas con un ministro, se organiza todo, te dan una charla de pronto prematrimonial, porque ya se conocen 8 años, se conversa, se hacen los arreglos, se organiza una comidita, ¿sí? Donde estén tus padres, hermanos, familiares muy cercanos, algo muy íntimo y ya. Sí, pero es como que los confronté, ¿no? A la realidad de que nada impide. Si es que dicen que se aman, pues que se note, ¿sí, no? Y más que todo, tener esa decisión de hacer las cosas correctamente. Y
Bueno, yo lo que decía también era que depende de nosotros ahora entender que nuestras decisiones van a traer bendición para nuestras generaciones. ¿Sí? Y eso es lo que entendimos cuando hablamos con usted, padre, esa vez. Y dijimos, no, o sea, queremos que también nuestras generaciones sean benditas, sean bendecidas y estén cubiertas también de la mano de Dios. Y hay un tema que hoy en día, en la cultura de hoy en día, en la generación Z, se puede decir. Yo recuerdo que hace 30 años atrás no se usaba mucho la palabra novios aquí en el Ecuador. O sea, no era mucho el novio, sino era enamorados, ¿no? Pero hoy se la usa el término novio, pero súper a la ligera, muy, muy a la ligera. La gente dice, ni siquiera, a duras penas saben el nombre y ya quiere ser mi novia, ¿no? O ni siquiera saben ni en qué colegio están ni cuántos años tiene y ya quiere ser mi novio. Y se declaran así de una y usan el término novio de una forma muy, muy ligera. Pero desde el concepto bíblico cristiano, siempre el término novio ya es un antecedente y una previa, un compromiso previo al matrimonio, ¿no? Y a veces hoy en día ya lo vemos que se le ha bajado, ¿no? Se lo trata de una forma muy común y genera tantos problemas porque ni siquiera se conocen y ya dicen ser novios, ¿no? Entonces nosotros hablamos siempre mucho de aprender a ser amigos. Hay gente que quiere casarse y ni siquiera tienen novia. Hay gente que quieren novia, pero ni siquiera tienen amigos. Hay gente que no tiene ni amigos porque ni siquiera sale. Entonces, ¿cómo puedes hacer un proceso? Hay gente que quiere casarse, pero ni siquiera pueden relacionarse con el sexo opuesto, ¿no? O que tienen miedo, o viven encerrados en su mundo, o metidos en sus redes, en su plataforma de streaming favorita, metidos todo el tiempo ahí, o en una vida tan aburrida. Si ni siquiera sales a tomar un café, no puedes aprender a ser amigos, ¿no? O amigas. ¿Cómo vas a pretender, ¿no? Tener luego una relación romántica, ¿no? O luego tener un matrimonio, ¿no? Algo a largo plazo. Y eso es algo que yo siempre les aconsejo, al menos a los que ya son solteros, ya jóvenes solteros, adultos. Siempre les digo, o sea, aprende a ser amigos, ¿no? Aprende a ser amigas, a conocer gente, y eso se hace saliendo, ¿no? Saliendo a tomar un café, saliendo a un gimnasio, saliendo a hacer deporte, involucrándote con algún club cultural, con un club deportivo, involucrándote en los grupos pequeños, los grupos que tenemos, los grupos de amistad de la iglesia, ¿no? Aprendiendo a ir a un grupo. Si no te involucras, o sea, ¿cómo vas a conocer gente, no? ¿Y cómo conoces gente si no lo sabes dialogar o no tienes una conversación agradable? Porque hoy en día veo que la gente a veces no son buenos conversadores, no tienen ni temas de qué conversar. Entonces, ¿cómo vas a poder casarte o anhelar un matrimonio si ni siquiera puedes conversar con la gente? Y yo creo que esas habilidades son bien importantes. Sí, de hecho, hablábamos también con unos amigos y decíamos, siempre uno tiene que tratar de conocer gente. Conoce gente, conversa, comparte. Y hay muchas veces que se bloquean o ponen bloqueos y tal vez dicen, bueno, si un chico me habla ya quiere algo conmigo y mejor no, y así. Entonces yo les decía, no, conoce gente, sal, comparte, ándate al cine, chúpate un heladito y trata de conocer más gente. Entonces sí, yo creo que es un consejo también de poder relacionarse más. ¿Y cómo le ves eso? ¿Cómo nos ayuda a nosotros los grupos de amistad aquí en la iglesia? ¿Cómo nos ayuda a que la gente pueda conocer gente? Verán, en todos los grupos yo creo que tratamos de cubrir todas las necesidades. En los live hay chicos, jóvenes live, en los grupos familiares, familias, restauración tal vez de familias, en los grupos que ahora tenemos como LEAD, preuniversitarios, y los pro también que estábamos trabajando, pues son chicos que ya están en la universidad o salen de la universidad y pueden ir conociendo gente. Yo creo que nos ayuda mucho a que la gente salga tal vez de la rutina y los días que tenemos grupo también se comparte, entonces sí es de gran ayuda para las personas. Bien, ahora yo recuerdo que después de ese tiempo en el ministerio que estábamos, ya pues se casaron ustedes, vino tu nena, la Cami Luchis, la Cami vino tu nena desde chiquita, bien especial, súper pila, súper inteligente. Bueno, después de eso pues salimos del ministerio y empezamos el nuevo ministerio, y en ese tiempo, recuerdo después de un año o algo así, ustedes volvieron a la casa cuando nosotros estábamos iniciando Casa Más Vida
en la sala de nuestra casa. Y éramos, de creo que unas 10 personas, 15 personas a duras penas. Y empezando recién el ministerio, porque empezamos nosotros ya el servicio de domingo, y abríamos la puerta de la casa, en la sala de nuestra casa, y ahí tenemos el servicio. Y recuerdo que volvieron a aparecer ustedes. Y para nosotros fue mucha alegría cuando volvieron a aparecer, porque nos habíamos separado yo creo que un año, más o menos. ¿Sería sí, un año y medio podría ser más. ¿Cómo fue esa experiencia cuando volvieron a donde estábamos nosotros? Bueno, realmente ya teníamos hambre, creo yo, del Señor, porque cuando usted dejó el ministerio, prácticamente nosotros no pudimos sostenernos en la iglesia. Y cuando volvimos, estábamos indecisos, un poco como con miedo, un poco con temor. Decíamos, ¿será que nos reciben o no? Pero recuerdo que sí, habían los grupos de amistad, no había mucha gente, y tuvimos ahí una conversa con usted. Fue muy especial ese tiempo también. Y nos explicó un poco el tema de la visión. Fue algo que nos llamó mucho la atención, la visión de casa. Entonces, sí nos alegramos mucho, y fue un proceso también. Porque ustedes vivieron encuentro en Ambato. En Ambato. Sí, ustedes les tocó, tuvieron que ir a Casa de Dios Ambato a vivir el encuentro, pues en ese tiempo no teníamos encuentro acá todavía, estamos recién empezando, ni siquiera equipo base teníamos nada, o sea, no teníamos, recién era nuestro grupo de amistad los jueves que teníamos nosotros, ¿recuerdas? El grupo de amistad los jueves, nosotros mismos dirigimos el grupo y estamos empezando, y recuerdo que les dijimos, si van a venir, pues tienen que entrar en los procesos, ¿sí? Acá las cosas son así, y fueron muy obedientes, porque me acuerdo que fueron a vivir a Ambato, pero primero fue Andreita. Sí. Fue Andreita primero, que es la que se conectó, vino después del encuentro de Libertad Libre, sana, totalmente emocionada, contenta, pero tú andabas con un hobby caro. ¿Qué andabas haciendo? Cuéntanos. Sí, en ese tiempo, bueno, antes de regresar, estaba en el tema de competición de audio, de vehículos, en el tema del tuning y cosas así. Mi esposa compartió un poco conmigo, pero yo creo que lo hacía más por estar bien, por estar tranquilos, ¿no? Cuando mi esposa se fue al encuentro de Libertad, regresó y fue un cambio total. Y yo notaba mucho ese cambio, ¿sí? Y vino la pandemia, Paz. Claro. Entonces, yo creo que en la pandemia fue una bendición para nosotros, en cierta parte también, porque pasamos mucho más tiempo juntos. Mi esposa ya ir a su encuentro de Libertad no era la misma realmente. Y después del ¿Pero tuning, te incomodó eso? ¿Te incomodaba? En cierta parte sí, porque había cosas que no compartían conmigo, sí, y era el tema del tuning. Pero fue hasta que yo también me di cuenta de muchas cosas de las que me acarreaba todo esto del tuning. Porque, como usted dijo, era un hobby caro realmente, sí, los equipos, tal vez instalaciones, montajes y todo eso. Y fueron una temporada tal vez de victorias, entre comillas, porque tratábamos porque tenías de ser trofeos los también, tenías algunos trofeos y todo. Claro, yo empecé compitiendo desde de poquito a poquito, así hasta cuando ya fue un poco más pesado. En el 2018 quedamos campeones nacionales, pero yo creo que fue hasta ahí que llegamos. Porque antes de la pandemia... Claro, antes de la pandemia me fui a mi encuentro. Sí, y ahí fue donde nos conectamos más con mi esposa. Fue en un MAFE que hicimos en Patate, si recuerdas. Sí, me acuerdo. Ahí fue donde Dios empezó también a confrontarme, a tratar también mi vida. Y fue donde dije, no, definitivamente necesito dejar todas estas cosas. Y bueno, vino la pandemia, tuve la oportunidad de usar el audio del carro, era más ahora para poder poner canciones de esperanza para la gente. Sí. Yo recuerdo en el barrio levantábamos el audio y poníamos unas alabanzas, unas canciones de meditación, tal vez para que la gente escuche y tenga un poquito de paz. Sí, ahí recuerdo que sabíamos hacer eso. Y hubo un tiempo en donde alguien me escribió y me dijo que quería el montaje de mi carro. Así que lo vendí todo. Sacrificaste tu Isaac. De hecho, no fue. ¿Te dolió o no te dolió? No fue mi paz como. Antes me hubiese dolido, yo creo, porque me costaba. Decía, no quiero vender este equipo o tengo que cambiar esto y así. Pero yo creo que ya Dios puso ese convencimiento en mi corazón de poder soltar. Porque de cierta manera me ataba mucho y me frenaba.
Entonces fue donde dije, hubo la oportunidad de vender y lo vendimos a un buen precio, y en pandemia fue de mucha bendición y mucha ayuda. Totalmente. Entonces, yo creo eso, mi paz. No fue que me costó, no me costó. Ya soltar. Te fuiste soltando poco a poco. Poco a ya poco. Tenías convicción. Yo recuerdo que hubo 2 eventos curiosos con tu vehículo. Y uno fue que hicimos una vez un grupo de conexión masivo en la iglesia, en el templo anterior. Y metimos el carro dentro de la iglesia y hicimos toda la alabanza de ese jueves con tu vehículo, ¿no? Entonces yo dije, cómo Dios, estaba mostrándote cómo Dios puede redimir, ¿no? O sea, si de pronto antes lo usabas para música del mundo, hicimos alabanza a todo volumen con tu carro, eso fue un audio espectacular y fue muy especial, fue ese día. Y otra vez fue en la pandemia, que me acuerdo como vivimos lejos y nos separa pues todo ese espacio, ¿no? Desde tu barrio, Vista Lago, dice, Paz, me llamaste y me dice, estoy poniendo música, sí se escucha desde allá, desde la loma, desde allá lejos. Y me acuerdo que pusiste música todo, y hasta el Olivo, desde Vista Lago hasta el Olivo se escuchaba la música. Sí, se escucha, hasta acá se escucha el audio. Me acuerdo que estábamos en ese tiempo y digo, son cosas que Dios, son detalles pero en los cuales Dios se muestra, ¿no? De hecho, sí, yo creo que son detalles de parte de Dios, porque a la final era un gusto, y es un gusto que tengo por la música, por los equipos. Desde pequeño fue ese gusto. Y tal vez ya grande fue donde te puedes comprar, como decir, los juguetes caros. Entonces era como que de parte de Dios, o sea, puedes hacerlo, puedes escuchar música, puedes usar tus equipos, pero de una manera diferente. Entonces, sí fue una temporada bastante también agradable. ¿Y hasta cuánto puede llegar a costar, o sea, tunear un vehículo en lo que es audio? Realmente, no tiene límites. Realmente sí es muy costoso, Paz. Muy costoso. Yo creo que la gente, lo que me pasaba a mí, empezaba con poquito y veía que alguien me ganaba en el evento, entonces decía, no tengo que mejorar, y buscábamos equipos más costosos. Ya implicaba instalaciones un poco más caras, más complejas, más baterías y plantas un poco más grandes, y así cada vez iba aumentando cosas. Es como tener un hobby, prácticamente un hobby, que puede siempre ir creciendo y mejorando calidad. Claro, y de hecho si algo pasa, si se te quema algún bajo, algún medio, entonces ya es gasto, entonces no es inversión, es gasto. Ya es un gasto. Porque en el evento simplemente recibías un trofeo. No había, como decir, algún incentivo económico o algo. Entonces como que no representaba lo ¿Pero que tenía conflicto con eso, en el tema financiero, con tu esposa como matrimonio o no? Pues mi esposa no me decía nada, pero sí, luego yo ya me daba cuenta y dije, no, o sea, era mucho dinero prácticamente estancado. Mucho dinero estancado, porque cuando decidí soltar, imagínense que terminamos de hacer el segundo piso de nuestra casa, los acabados. Y justo en pandemia le dimos trabajo a mis cuñados, a mi papá, y pudimos usar ese dinero para eso, mi paz. Entonces, sí hubiésemos podido invertirlo de mejor manera. O sea, antes mismo podías haberlo hecho. Lo hubiésemos hecho antes, Sí, o sea, sí tenías un buen dinero ahí. Sí, puesto había en el hobby, en el gusto. Una cantidad bastante alta, Pero bueno, es la forma como Dios nos va ordenando, ¿sí? Porque sí es importante aprender a ser sabios también en el manejo de las finanzas como matrimonio, porque muchas veces podemos decir gastamos o desperdiciamos incluso recursos o tomamos malas decisiones, ¿no? Y qué importante es irse alineando como pareja, a ver, ¿qué objetivo vamos? ¿Cuáles son nuestros objetivos, no? Dentro del matrimonio, al iniciar el año, antes de iniciar el año, decir, ¿no? O sea, desde enero hasta diciembre, ¿qué objetivos tenemos? ¿A dónde vamos? Nos alineamos los dos y vamos hacia allá. Y si vamos a tener que restringirnos ciertas cosas, pues es porque tenemos objetivos que cumplir juntos, ¿no? Y muchas veces yo he visto que hay parejas que el consejo que les he dado es establezcan un monto hasta el cual puedo gastar sin pedir permiso el uno al otro. Pero pasado cierto monto siempre tenemos que consultar y esperar mínimo una semana o un mes, dependiendo del monto que se quiera invertir, porque he escuchado testimonios de personas o de hombres, por decirte, ¿no? Fue y llegó con la bici nueva, pero era una bici de unos $3,000 y sin avisarle, no, es que ya me la compré. Pero eso genera muchos conflictos muchas veces, ¿no? Esos gastos, ¿no?
infructuosos. O sea, puede ser que el deporte está bien, ¿no? Yo no estoy diciendo nada en contra del deporte, pero siempre ponernos de acuerdo porque son montos que pueden afectar la estabilidad financiera, ¿no?, de la familia. Sí, yo creo también que hay que, como decía usted, tener límites porque ciertamente los hobbies no son malos, ¿sí? Hacer deporte, ir al gimnasio, ciclismo, tal vez el fútbol, algún otro deporte, la música mismo, pero si te está generando problemas, o sea, tienes que identificar y tener límites, tal vez, identificar eso. Creo que es lo que yo no lo analizaba al principio. Ajá. Pero son procesos de ir madurando también. ¿Y en tu paternidad cómo te ha ido con tus 2 niñas? Cuéntame. Bueno, yo creo que la Cami fue una oración contestada porque, como le comentaba, hicieron unos procesos bastante complicados con mi esposa y cuando ya llegó mi nena, ella es súper tranquila, súper pilas. Es donde teníamos miedo de ciertas cosas porque es la primera, tal vez queríamos tenerle todo el tiempo una burbujita, pero con ella fue como una temporada de aprender a ser papás y todo. Luego ya vino mi otra nena, la Janita, ella es completamente diferente, Paz. Ella sí, es súper independiente, es más suelta, más relajada, más conflictiva incluso muchas veces, pero yo creo que es lo más hermoso. Más hermoso de ser papás. Pero es parte no solo de que los hijos crezcan, yo siempre digo, uno tiene que crecer en su paternidad también, ¿no? Y yo veo que ustedes sí le han pasado estos años sí fuerte, los últimos años intensos, porque fue muy diferente la personalidad, digamos, el carácter de Hanna es diferente a la de Camilita, ¿no? Sí. Entonces, verles que ustedes como que les incomodó, les movió el piso, yo vi que les movió el piso y les incomodó para mejorar. Y a veces veo que la gente cuando se le incomoda, a veces piensa que lo toma en lo personal, ¿no? Y se siente incómoda. Pero la incomodidad vista con perspectiva más amplia siempre es para crecer y para mejorar. Y yo he visto que ustedes ha sido como un tiempo de crecer y de mejorar y de avanzar en el proceso, ¿no? Y te cuento, cuando llegan a la adolescencia, vuelve otra vez uno a tienes que volver a crecer. Y cuando van a la U y se independizan, tu mente tiene que no tener una mente rígida. Yo veo muchos papás o mamás que a veces siguen tratando al hijo universitario como si fuera el niño de primaria. O he visto también algunos que quieres seguir en tu mente, sigues viendo a tu hijo de 30 como si fuera el adolescente, ¿no? Y aconsejándolo o sermoneándole como un adolescente. Y eso es algo que uno tiene que cambiar su mentalidad, porque a veces hay papás o mamás que son muy rígidos en su pensamiento y no cambian y no ceden. Pero pues los hijos, nosotros los entrenamos para la vida. Sí, con Janita fue una temporada un poco fuerte fue, porque como es completamente distinta a la Cami, mi esposa pasaba muy estresada, el desgaste, porque sí eran bien diferentes. Pero yo creo que de a poquito, como usted dice, sí hemos ido aprendiendo también a crecer como en esa área. Muy bien. ¿En qué están involucrados? Cuéntame tú, Andreita, ¿en qué están involucrados aquí dentro de la iglesia? ¿En qué ministerios? ¿En qué voluntariado están ahorita? A ver, bueno, nosotros yo empecé con el tema de producción y sonido, lo que me gusta mucho. Entonces fue donde incluso el tema del tuning y todo, aprendí algunas cosas y fue donde pude también acá poner esos talentos acá al servicio. Y yo estoy en el área de producción ya algún tiempo, trabajando con el tema de sonido, consola. Mi esposa está en Igle Kids, ella igual estuvo en coordinación del tema de niños. Quise entrar un poquito al tema de niños, pero no tengo una anécdota. Entonces más bien me quedé donde sí soy más productivo. Sí. Y eso es parte también de uno descubrirse, ¿no? Descubrir en dónde uno es más efectivo, en dónde uno es más eficiente, ¿no? Y uno puede aportar más a la visión, porque todo es importante, todos cuentan, ¿no? En la iglesia todos somos importantes y debemos aprender a encontrar nuestro lugar, porque hay un lugar donde uno florece y ese lugar es el donde uno debe estar. Bueno, para ir terminando vamos con algunas preguntitas y algunas cositas que quisiéramos hacer. Y lo primero es, ¿qué le dirías tú al Robert
de 18 años de edad, ¿qué consejo le darías? Porque, ¿en qué edad estás ahorita? 34. Ya, 34, muy bien. ¿Qué consejo le darías mirando a esa cámara de pronto al Robert de 18 años? ¿Qué le dirías? ¿Qué consejo le darías? Bueno, le diría muchas cosas, Paz. Muchas cosas. Tal vez, como decir, advertirle de ciertas áreas, de ciertas cosas, pero lo que le diría es, sujétate del Señor. No te sueltes, no te sueltes. Pase lo que pase. Se vienen temporadas difíciles, duras, vas a conocer gente tal vez que te haga daño, tal vez que te quiera desviar del camino, pero le dijera, mantente, sostente del Señor, no te sueltes. Eso es lo que le dijera, no te sueltes. Muy bien. Y quisiera ahora que le digas un mensaje, vamos a mandar un mensaje al futuro. ¿Qué le dirías a la Camilita de aquí a 10 años más? A mi Camiluchis. ¿Consejo o...? Un consejo, no sé, lo que tú quieras decirle. Imagínate, ¿en qué edad está Camilita ahorita? 10 añitos ya O tiene, sea, nena. a la Cami, cuando vea este video, y ella va a tener 20. Porque ese video va a quedar grabado en YouTube. Y de aquí a 10 años espero que todavía YouTube exista. Seguramente sí existe. Imagínate, la Cami tiene 20 años y te va a ver ese mensaje. ¿Qué le dirías? Yo le dijera a mi hija que estoy muy orgulloso de ella. Muy orgulloso que siga siendo esa niña inteligente, que siga siendo esa niña temerosa de Dios, que siga teniendo ese recuerdo. Yo creo que recuerdo mucho el tema del legado. Y me marcó mucho a mí ese episodio de legado. Entonces creo que también a mi hija. Y le diría que lo está haciendo bien. Eso le diría. ¿Y a la Jana? De aquí, a mi Janita. ¿La Janita en qué edad está ahorita? Ella está ya en 4 añitos. 4 años, sí, me acordaba, 4 años más 10, añitos. o sea, ella va a tener 14, es decir, va a estar en plena adolescencia, imagínate. Imagínate la Jana de 14, yo no me la imagino, pero imagínate. Mi Janita, yo diría que le amamos mucho a mi hija, que siga siendo así enérgica, que siga teniendo ese carisma, esa energía. Y igual le dijera que siga ese ejemplo de sus papás, de ese legado de sus papás de honra, de servicio, de amor, de temor de Dios, y que le amamos como es. Eso le diría a mis chiquitas. ¿Cómo te ves con la Andreita de 50 años? O sea, yo tengo 52, para los que no saben, aquí están las canas, no mienten. ¿Cómo te ves con la Andreita a los 50 años? Yo con mi esposa me sigo viendo juntos, siguiendo en el servicio del Señor, siguiendo de la mano de Él, y como usted sabe decir, Paz, juntos hasta viejitos con las manos arrugadas y todo. Yo me veo con ella así ya en otra temporada, tal vez ya, con nuestras hijas ya universitarias o profesionales, pero juntos, Paz. ¿Te sigues viendo sirviendo al Señor? Sirviéndole al Señor, hasta las canas. Hasta las canas. Muy bien. Si digamos todo el material o todo se perdiera en la vida, con eso terminamos. 3 verdades, 3 cosas que tú le puedes dejar a alguien que vea este video en el futuro. No sé si tus nietos, no sé si tus amigos, no sé si tu familia pudiera ver algo de ti. O qué 3 cosas que son para ti claves en la vida. ¿Qué 3 puntos en la vida, 3 verdades tuyas, digamos, son claves para alguien que pueda servirle? O para que tu legado, tus generaciones puedan tenerlas. ¿Qué 3 cosas son básicas para ti en la vida? Son fundamentales. Los 3 principios que para ti son no negociables. No negociables. Primero, servirle al Señor. No negociable. Eso yo lo recuerdo desde que salí de la empresa. No hemos faltado un servicio con mi esposa, ni un servicio de encuentro. Y fue como la promesa que yo le hice al Señor. Dije, Señor, yo necesito tiempo para servirte. ¿Sí? Yo creo que no es negociable el servicio. Que se desgaste nuestra vida sirviéndole, que se desgaste tu vida sirviéndole al Señor. A la final tu vida se va a desgastar. Y yo creo que sirviéndole al Señor es la mejor manera de que tu vida se desgaste, lleno de gozo, lleno de ese amor, de esa misericordia de parte de Dios. Creo que esa es la primera. La segunda, nunca dejar de aprender, Paz. Siempre tener ese corazón enseñable.
siempre, siempre, siempre tener ese corazón enseñable, y lo que empezar, pues terminarlo, no dejar las cosas a medias. Yo muchas veces dejé las cosas a medias desde que nos conocimos, de hecho, pero yo creo que terminar lo que empiezas es algo que debes llevarlo siempre, siempre, siempre. Ajá. Eso, y ¿qué más podría hacer? Un legado que dejas a tu familia, el legado, ¿qué es lo que tú quieres dejarle? Eso es lo que me ha marcado mucho a mí, ha sido eso, en el tema familiar, en el tema de hijos, ha sido el legado que queremos dejar. Y el otro, pues, con tu esposa, con tu cónyuge, honra, respeta y mírate con ella hasta el último. Fue lo que dejó mi papá también de lección para nosotros. Eso. Bueno, mi Robert, ha sido una bendición compartir contigo un poquito de nuestra historia. Nos quedáramos muchísimo más tiempo porque tenemos un montón de historias de contar, pero realmente es importante para uno como pastor también contar con gente que estén como columnas sosteniendo también el ministerio y sosteniéndolo uno. Eso es clave en la vida, y no perder la pasión, no perder nunca el gozo de servir al Señor y permanecer fiel, ¿no? El Señor dice que al que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho, ¿no? Y Dios siempre se encarga de asombrarnos cada año de nuestras vidas. Que el Señor siga asombrándote y que sea un año, este año todavía falta para terminarlo, y que sea un año de buenas sorpresas de parte del cielo para ti, para tu esposita, también para las nenas, y a seguir sirviendo al Señor, porque para eso estamos. Así es, mi Muchas paz. Gracias por estar aquí, por acompañarme en este tiempito. Gracias a usted, mi paz, y la gloria siempre sea para el Señor. Así es. Suscríbase a Versos Podcast, deje sus comentarios, anime a alguien más, comparte este episodio, a alguien le puede ser útil lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.